El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La situación que expone hoy el salmista, específicamente en este Salmo 49, de una queja de parte de Dios frente a su pueblo, nos lleva a comprender mucho mejor la advertencia que está haciendo el profeta Amós. Amós, algunos lo reconocen dentro de la exégesis bíblica como el profeta que denuncia la injusticia social o la inmoralidad social, en todos los ámbitos, ¿sí? En el ámbito económico, en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito educativo, cultural. De hecho, ahorita podíamos escuchar algunas de las denuncias del profeta y nos damos cuenta que está recogiendo todo el entorno social del pueblo de Israel y está denunciando faltas y pecados muy graves ante los cuales Dios dice y advierte va a castigar. Y siempre empieza la sentencia de Amós a los pueblos: por 3 pecados, por 4 no te perdonaré. Y luego sigue la advertencia del Señor a través del profeta, dando las razones del por qué lo va a hacer. El Salmo manifiesta el dolor y, digámoslo en cierto sentido, el despecho que Dios tiene en su corazón por la hipocresía. ¿Por qué recitas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. ¿Para qué hablas de mí? ¿Para qué hablas de cosas espirituales? ¿Para qué hablas de cosas teológicas? ¿Para qué hablas de evangelización? ¿Para qué hablas de bien de las almas si no estás obedeciendo mis mandatos? Si te echas en saco roto mis mandamientos, ¿para qué todo eso? Hoy es una realidad dentro de la iglesia. A muchos les gusta hablar de Dios, les gusta hablar de la iglesia, les gusta hablar de la libertad religiosa, les gusta hablar del bien de las almas, del celo por las almas, de la evangelización, pero la obediencia a Dios, la obediencia a sus mandatos, la obediencia a los preceptos morales que la iglesia con tanta claridad nos presenta en tiempos como los actuales, ¿dónde quedan? Pero es la queja de Dios. Hoy lo trae la palabra de Dios. El mismo salmista nos lo aterriza de una forma muy franca. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto?
tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Cuando ves a un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros. Usas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Y hay gente que es muy perniciosa en esto. De hecho, dentro de los mismos cristianos y aún dentro de la iglesia, así, pero tal cual lo vivían en la época de los profetas, funcionan como agentes de la KGB, ¿sí? Que les gusta estar indagando para que no les amenacen sus propios intereses, sus beneficios particulares, supuestamente defendiendo los principios de Dios, pero en el fondo están defendiendo sus propias comodidades, sus propios principios. Lo único que les interesa es el bien personal. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu hermano. Tú haces esto y yo tengo que callarme, dice el Señor. ¿Crees acaso que soy como tú? No, te reprenderé y echaré en cara todos tus pecados. ¿Acaso no tiene Dios derecho a manifestar lo que siente? ¿Acaso no tiene Dios derecho a hacerse sentir y a denunciar las injusticias y a destapar tantas crueldades, mentiras y engaños? El profeta Amós murió mártir y nunca fue aceptada su predicación en vida del profeta. De hecho, lo persiguieron los mismos sacerdotes, lo persiguieron los reyes, lo persiguieron los príncipes de la ciudad, porque Dios había escogido un campesino, un pastor, que no tenía grandes especializaciones para azotar la injusticia y el pecado de los que vivían en el engaño. Los profetas fieles al Señor, a todos les tocó vivir las persecuciones de aquellos que se sentían tocados por sus palabras, aludidos por la denuncia de los profetas. Eso lo vivió el profeta Amós, eso lo vivieron todos los profetas fieles al Señor. Y estos días vamos a escuchar todas las denuncias del profeta Amós. Esta mañana me encontré algo que me impactó muchísimo en la Gaudium et Spes, y lo digo porque se me vino de manera particular leyendo una interpretación, un comentario en la Biblia que utilizo para hacer la Lectio Divina. Y es una orientación de la Iglesia en la Gaudium et Spes acerca de la relación que debe tener la Iglesia con el poder político. Y dice el numeral 74 de la Gaudium et Spes, numeral 76 de la Gaudium et Spes, hablando de la política y la Iglesia. Dice: ciertamente las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil. La Iglesia no tiene la esperanza puesta en los poderes civiles, políticos, en los bienes temporales de este mundo, y si la Iglesia lo hiciera, quedaría totalmente arruinada. La Iglesia se sirve de los bienes temporales y materiales en cuanto le sirvan para cumplir la misión específica que tiene de llamar a la conversión, de llevar a las almas a la santidad y conducirlas a Cristo. Pero no porque dependa de ellos, porque son simplemente medios, y la Iglesia no tiene su esperanza puesta en eso. Es triste ver cómo hoy dentro de la Iglesia muchos absolutizan los bienes temporales, los bienes materiales, y creen que la Iglesia va a esto, y creen que la Iglesia va por este camino. Para la Iglesia la política es un medio, y sirve en cuanto pueda ayudar a llegar a Dios a través del establecimiento del bien común.
Pero es lo que está denunciando el profeta Amós y lo vamos a escuchar todos estos días, las grandes injusticias sociales, oprimiendo al débil, explotando a los débiles, utilizando el dinero de los débiles, de los frágiles, de los humildes. Por ejemplo, en nuestro país hay un gran escándalo moral a nivel social y económico. El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, el lavado de activos, la evasión de impuestos, son faltas morales que claman justicia al cielo, porque es explotación del débil, porque es la injusticia social. Y la Iglesia nunca se ha quedado callada ante estas injusticias. El Papa Juan Pablo II y varios papas a partir del Concilio Vaticano II, incluso antes del Concilio Vaticano II, hicieron denuncias muy fuertes en esto. El mismo Vaticano ahorita, el Papa Francisco lo ha asumido con una franqueza y con una firmeza ejemplares. Al Papa Benedicto XVI le tocó ver cómo la banca vaticana, sin que él se diera cuenta, dejó filtrar dineros de la mafia, puro enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Y por qué es tan grave la utilización de estos dineros? Porque traen la explotación del frágil, del débil. ¿Cuántos jóvenes hoy sumidos en la drogadicción y cuántos poderosos terratenientes llenando las arcas de sus bolsillos con la explotación de esas pobres vidas? Lo veíamos en torno a las elecciones, donde se proponía el consumo legal de drogas, y esa es la explotación de la dignidad de la persona humana, la vulnerabilidad de tantos jóvenes, de tantos niños. ¿Cómo es posible que hoy niños desde 9, 10, 11, 12 años estén en el consumo activo de drogas y otros enriqueciendo sus arcas con esto y valiéndose de esos dineros para satisfacerse a sí mismos? Y creen que porque lo hagan en nombre de la Iglesia lo están haciendo justamente. De esto le tendrán que dar cuentas al Señor, porque es la perdición de miles de jóvenes, de miles de niños. ¿Cuánta cuenta le tendrán que dar los narcotraficantes al Señor? ¿Y cuánta cuenta le tendrán que dar al Señor a aquellos que utilizan estos dineros, aún utilizando el nombre y la etiqueta católica y cristiana? ¿Cuánta cuenta le tendrán que dar al Señor? Frente a estas injusticias, hoy está hablando el profeta Amós, y frente a estas injusticias, hoy habla la Iglesia también. ¿Cómo es posible que haya católicos, que haya cristianos, que estén acudiendo a esto, poniéndose la etiqueta de cristianos, poniéndose la etiqueta del Evangelio, poniéndose la etiqueta de católicos, cuando no se dan cuenta la cantidad de vidas que están destruyendo, cuando toleran, cuando promuevan, cuando aceptan todo esto, cuando ponen en movimiento en ese mismo círculo, a través del sistema económico muchas veces corrompido, la destrucción de miles de jóvenes, la destrucción de miles de familias. ¿Cuántas familias hoy están destruidas porque en su propio núcleo familiar tienen uno o dos más jóvenes que están perdidos en la drogadicción? ¿A cuántas familias no se ha arrastrado esto? ¿Cómo es posible que quienes utilicen este tipo de dinero no piensen, no vean la destrucción familiar, no vean la destrucción de los jóvenes, no vean la destrucción hoy de mismos padres de familia? Es dolorosísimo lo que vivimos en esta sociedad, y por eso Dios hoy lo dice: ¿crees que me voy a callar? Pues te acusaré y te lo echaré en cara. Te reprenderé, y tiene derecho Dios a hacerlo. Primero, porque busca nuestra salvación personal, y segundo, porque busca la salvación de la humanidad. Hoy es muy difícil, a los padres les es muy difícil conservar la dignidad de sus propios hijos, porque el peligro ya lo tienen cerca. Por ejemplo, en un país como el nuestro, el microtráfico está a la vuelta de la esquina.
¿Y cómo van los narcotraficantes induciendo a los niños al consumo activo, a la adicción? ¿Y dónde terminan estos dineros? Rodando en la sociedad. Y muchos los ponen a circular. Hoy nuestro país, Colombia, está flagelado por eso. Pero lo más doloroso de todo, es que haya cristianos que se muevan en este ambiente y sean tan fríos, tan ciegos, tan despiadados, que moviendo esta clase de dineros no se estén dando cuenta el daño tan terrible que le están haciendo a la sociedad, el daño tan terrible que le están haciendo a los niños, el daño tan terrible que le están haciendo a los jóvenes, el daño tan terrible que les están haciendo a las familias. Muchos llevan sus pecados ocultos y de esos le tendrán que dar cuentas a Dios. Y ante Dios se tendrán que enfrentar, porque son miles de injusticias las que se están cometiendo con este tipo de cosas. Nosotros no podemos tolerar esas cosas y no podemos aceptarlas, porque esos pecados claman justicia al cielo y claman reparación. Hoy, en nuestro país, hay mucha gente preocupada ahorita que entró este nuevo gobierno de izquierda por sus bienes materiales. Y muchos de esos bienes, ¿cómo los han conseguido? ¿Será que los han conseguido de la manera más justa? ¿De la manera más lícita moralmente? ¿No será que Dios nos está hablando y les está hablando y los está llamando a la conversión? ¿Y no será que Dios está valiendo de esto como un signo elocuente para llamar a la salvación? Dios se vale de tantas cosas y la situación presente se convierte para nosotros en un signo muy fuerte del llamado de Dios. ¿Por qué no escuchar la palabra de Dios que hoy nos habla a través de la liturgia, nos habla a través de la iglesia? ¿Por qué no escuchar claramente a Dios? ¿Y por qué evadir? Hay gente que le gusta buscar discursos que se acomoden a sus conciencias pervertidas, a sus conciencias enceguecidas, a sus conciencias oscuras, a sus conciencias dañadas. Y como su conciencia dañada y oscura le dice que haga esto, entonces ahí sí es Dios quien me está mandando a hacer esto, porque se acomoda a su propia orientación dañada y oscura. Nosotros no podemos dejarnos meter en ese ambiente. Precisamente la iglesia toda esta semana vamos a escuchar cómo dirige la oración al Padre, diciendo que aquellos que hemos sido hijos de la luz, no nos dejemos corromper por las tinieblas del error. Es una súplica de la iglesia en esta semana, y lo escuchábamos ahorita en la oración colecta, que no nos dejes corromper por las tinieblas del error, y que por el contrario podamos vivir en el esplendor de la verdad. Hoy hay muchas conciencias entenebrecidas, y ¿saben qué es lo más delicado? Que cuando una conciencia se entenebrece tanto se cauteriza y se vuelve insensible a la verdad. Eso es lo más delicado. Y allí llega el fundamentalismo. Esos mismos cristianos católicos que están dentro de la iglesia, que llaman fanático a quien quiere ser fiel al Señor, a quien quiere vivir del Señor, a quien quiere escuchar la voz del Señor, esos tendrán algo en su conciencia, de lo cual le tendrán que dar cuentas al Señor. Porque es un mecanismo de defensa que utilizan para evadirle a la voz de Dios, a la voz de la justicia, a la voz de la verdad. Cuando uno no puede con la carga de su conciencia, el primer mecanismo de defensa que utiliza ante su impotencia es acusar y señalar al otro. Eso le pasó a Adán, la mujer que me diste por compañera. Y eso le pasó a Eva, la serpiente que estaba en el paraíso. La persona soberbia, llena de oscuridad en su alma, es así. No es capaz de ponerse delante del Señor y reconocer a los pies del Señor que ha fallado y que necesita conversión y que necesita de su gracia para salvarse. Pues a eso nos está llamando el Señor cuando nos dice: sígueme.
Las zorras tienen cuevas, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es el camino que nos llama el Señor, a un camino de radicalidad evangélica y de una pobreza espiritual radical. ¿Cómo vivir en estos tiempos verdaderamente en la presencia del Señor? Siendo correctos, siendo honestos con el Señor, siendo fieles a sus mandamientos e inclinando nuestra cabeza cada vez más delante de Él, porque el único que nos salva es el Señor. Y no nos dejemos engañar. Supliquemos con la iglesia esta semana, no solamente en la oración que estamos dirigiendo en la Eucaristía, sino en nuestras oraciones constantes. Pidámosle al Señor que nos libre de las tinieblas del error, porque la peor desgracia que nos puede pasar a nosotros los cristianos es caer en esta mantilla de oscuridad que está invadiendo las sociedades y los estados y que tiene corrompida la conciencia ya aún de muchos cristianos. Esa sí sería la peor desgracia. Pidámosle al Señor que nos libre de la tiniebla del error, porque qué tenebrosa es, qué terrible es, qué pavorosa es esa tiniebla, qué miedo. Supliquémosle a Él y que nos permita vivir en el esplendor de la verdad, así como vivieron los fieles que se mantuvieron en pie delante del Señor. Y sepamos que en un ambiente como en el que estamos, van a ser muy pocos los que permanecerán fieles. No crean que la gran multitud, la masa, o lo que más bulla hace, es ahí donde está actuando la gloria de Dios. No, Dios siempre se escogió lo pequeño. Dios siempre escogió lo poco protagonista para actuar. Cuando nació en una cueva, entre pajas, en medio de animales. Nació en un lugar que no era importante para el mundo y para la historia de aquel momento. ¿Y quiénes fueron los primeros testigos de tan gloriosa manifestación? Unos pastores, unos campesinos que velaban en los campos de Judá. Fueron los primeros testigos. No creamos que vamos a encontrar al Señor en el espectáculo, en la masa, ¿sí? En lo extraordinario. Dios hoy se esconde en lo más sencillo, en lo más silencioso, en lo menos notorio. Al contrario, la notoriedad, el espectáculo, el signo de poder, tanto económico, político y aún religioso, es un peligro y puede ser un engaño. Dios está en lo más sencillo. Las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso, ante esta invitación que el Señor nos hace de seguirle, sigámoslo en el camino de la radicalidad y no nos dejemos engañar. La iglesia es libre, por eso la iglesia seguirá avanzando y por eso a la iglesia no la perturba un gobierno de izquierda o de derecha. A la iglesia nunca la ha perturbado eso. Ella sabe y condena ciertas ideologías y sabe que su camino y su vocación son incompatibles con ciertas ideologías y por eso la iglesia es libre para caminar. Tenemos que seguir adelante, mirando al Señor, aceptando la invitación del Señor y no nos podemos detener por la manipulación de otros que no quieren caminar, que no quieren seguir. Habrá que seguir, habrá que avanzar al ritmo que el Señor nos está pidiendo que avancemos, al ritmo de la conversión, de la santidad, y eso nos dará el premio en la eternidad, el premio de la salvación eterna, de la bienaventuranza eterna, que es el mejor galardón que nosotros podremos recibir si nos mantenemos fieles y en pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,